Es una juventud que no mira tanto al más allá, o no mira, no digamos a la eternidad, no mira tanto al futuro próximo. Es decir, está viviendo un poco al día, ¿no? El mundo moderno, dominado prácticamente por una concepción neoliberal, un mundo consumista, y todo eso, quiera que no, va como minando los ideales, ¿no? Se ha metido tan fuertemente el consumismo que hay una carencia de ideales muy fuerte. Sinceramente no le podría decir eso porque igual no insistir. Yo trato de no hacer un análisis político, sino un análisis político. ¿Cómo le va? En esta oportunidad de edición abierta ha tratado de conocer cuál es el pensamiento de un sector de la Iglesia Católica Argentina en conexión con las nuevas costumbres, comportamientos y modificaciones que se están produciendo en la estructura socioeconómica de nuestro país. Monseñor Jorge Casareto, 57 años, es una de las voces que se ha destacado por sus críticas. Nació en el barrio de Caballito, se ordenó de sacerdote en el año 1964 en la Catedral de San Isidro y resalta que fue discípulo de los monseñores Aguirre y Laguna cuando se le pregunta cómo se inició en el sacerdocio. Yo era un hombre, un joven, mejor dicho, bueno, con una fe bastante desarrollada, diríamos así. Y estando a los 21 años, un año antes de entrar al seminario, me empecé a plantear muy seriamente si mi vocación iba por buen camino o si Dios me llamaba a otra cosa. Es difícil traducir los elementos subjetivos de una vocación, pero fundamentalmente se puede decir que hay una fuerza, un impulso de Dios, un peso de Dios muy grande, que en mí, en última instancia, terminó en una especie de pregunta que era una disyuntiva. Estos años que tengo acá en la tierra, ¿en qué pueden ser mejor empleados, ¿no? Y pensé que en las cosas de Dios, que el llevar gente a la vida eterna era un buen empleo de estos años acá en la tierra. Y esa idea me pesó mucho, ¿no? El volcar toda mi vida a Dios y a servir para anunciar a ese Dios y la realidad de la salvación que Jesucristo traía me pareció, lo vi así como un imperativo de Dios en mi corazón y estoy muy feliz de haber asumido esa responsabilidad. En esa etapa de su juventud, ¿usted cree que había valores que lo rodeaban, situaciones que de alguna manera lo empujaban a este camino que tomó para desarrollarse en este curso en la Tierra? Mire, a mí no me cabe duda. Por empezar, había una inquietud religiosa importante, una inquietud social importante. Había también un campo político. Bueno, yo pasé toda mi juventud prácticamente en tiempo con Perón en el gobierno. Cuando terminó el gobierno de Perón se despertó un fervor político muy fuerte en los jóvenes. Yo participé de todo ese movimiento, diríamos así. Y creo que había ideales muy fuertes que animaban, ¿no? Siempre estamos pensando cómo concretar esos ideales, ¿no? De servicio. Todo eso era un campo propicio y fértil para que una vocación sacerdotal creciera, ¿no? Había una juventud politizada. Muy politizada en aquel momento. Eran pocos los jóvenes, por lo menos los que estudiábamos y los que estábamos así tanto en Nacional, en el colegio. En el colegio estábamos politizados, teníamos color político casi todos, ¿no es cierto? Sí, ciertamente. Preocupado permanentemente por los problemas de la juventud, advierte que hoy esta se encuentra envuelta en un fenómeno de desactivación política. Habría grandes cambios, sin lugar a dudas. No vamos a hacer toda la historia de aquella época cuando yo era joven, porque además no me gusta ser nostálgico y no me parece que sea producente. Pero yo pongo un momento en estos últimos tiempos que vamos a decir sería el segundo o tercer año de Alfonsín, donde de golpe se produce una especie de pinchadura en los ideales de los jóvenes. Y aparece un pragmatismo muy fuerte, un practicismo, un eficientismo, ¿no? Yo diría, desaparece la mirada del futuro y hay una mirada muy fuerte sobre el presente. Es una juventud mucho más existencial, eso sería lo positivo, una juventud más sincera, más... Blanquea. Claro, y es mucho más comunicativa de su problemática, pero es una juventud que no mira tanto al más allá, o no mira, no digamos a la eternidad, no mira tanto al futuro próximo, ¿no? Es decir, está viviendo un poco al día, ¿no? ¿Por qué cree que ha pasado eso? Bueno, yo creo que ha habido en gran parte grandes decepciones de los jóvenes, ¿no?
por ejemplo, toda esa politización que rodeó el final del proceso, donde la juventud se volvió a politizar de alguna manera y la recepción de la democracia por la juventud fue muy importante, muy bien recibida fue la democracia por los jóvenes. Incluso en la campaña esa donde ganó Alfonsín participaron en ambos bandos muchos jóvenes. De golpe se encuentran con que todo ese idealismo no se concreta tanto como ellos esperaban y se produce, me parece, una especie de decepción. Pero además hay otros elementos que trascienden la Argentina, ¿no es cierto? Hay un mundo moderno dominado prácticamente por una concepción neoliberal, un mundo consumista, y todo eso, quiera que no, va como minando los ideales, ¿no? Se ha metido tan fuertemente el consumismo que hay una carencia de ideales muy fuerte, y también hay una carencia de modelos. Tenemos que reconocer que los adultos no significamos tanto para los jóvenes porque quizás nuestras vidas no estén a la altura de lo que ellos esperan para ansiar imitarnos, ¿no? Pero ¿hay algún mecanismo que maneja esta situación de los jóvenes? Porque si uno toma la comparación, había en su época una juventud que luchaba por cambiar un determinado modelo. Era consciente de que el modelo... ¿Usted cree que ahora no podría haber una juventud que tratara de cambiar el modelo actual? Yo creo que así en líneas generales no se lo plantean con tanta fuerza. Quizás, y esto sí, lo creo, son sensibles frente a problemáticas concretas. Por ejemplo, si los jóvenes hoy en día descubren una injusticia social, miran esa concreta injusticia social, en muchos casos se sacrifican. Yo le estaba comentando a usted antes de entrar a charlar aquí, en esta diócesis debe haber habido en este verano 2.000 o 3.000 o 4.000 jóvenes que han salido en misiones a Añatuya, a Santiago del Estero, al sur, bueno, por todo el país. O sea, y van y asumen sacrificios concretos para hacer una misión en ese lugar. Pero quizás ese ejemplo, que a mí me parece muy importante todo eso, ¿no? Pero no los lleva a ver si hay un modelo detrás de todo esto, si hay algo más que cambiar, si una sociedad que cambiar, no se plantean, diríamos así, la dimensión más trascendente. Y yo no quiero hacer un juicio de valor aquí, ¿no? Porque fíjese que otro tiempo la juventud se planteó el cambio de modelo y llegó a grandes equivocaciones también. Entonces, yo no sé si esto es más positivo o no que lo otro, lo que ciertamente sé que es así. A mí me gustaría, personalmente me gustaría que además se tuviera el ideal del cambio de modelo, ¿no es cierto? ¿Pero que es una juventud distraída? No pienso que sea distraída, pienso que es más presentista, vive más el presente, le interesan más las cosas concretas, es otro modo de encarar la vida. Mientras la conversación con Monseñor Casareto se deslizaba por los cuestionamientos y aspiraciones juveniles, quedó planteada la ausencia de modelos referentes. Yo creo que hay una dirigencia argentina, entre la que me incluyo, incluyo también a los dirigentes de iglesia, que no terminamos de tener un mensaje del todo claro con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Es decir, no me parece que nos estemos constituyendo en modelo de los jóvenes. Si usted toma lo que ha sido, por ejemplo, este verano, ¿no es cierto? Las cosas que los diarios transmiten de en qué estuvo la dirigencia argentina en este tiempo, ¿no? Yo creo que no todo lo que existe lo transmiten los medios de comunicación, por lo tanto creo que hay muchos dirigentes muy buenos que no les importa tanto aparecer en el jet set ni en la frivolidad, pero la imagen que el joven recibe es una imagen de una dirigencia que en muchos casos está en la frivolidad, ¿no es cierto? Eso no puede constituirse nunca en modelo de la juventud, ¿no es cierto? No es algo que atraiga como ideal de vida así definitivo, ¿no es cierto? Como ideal importante. ¿Y con la corrupción? Yo creo que eso, bueno, está todo bastante unido, ¿no? Es decir, me parece que en general hay toda una dimensión de dirigencia donde los signos de corrupción son también muy fuertes, el mensaje de corrupción que transmite muy fuerte y todo eso evidentemente no ayuda a los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué joven hoy en día, qué encuentra el joven hoy en los políticos como para decir la política realmente es una tarea de máxima caridad, de máxima generosidad, de máximo servicio? No es eso lo que los políticos estén transmitiendo, ¿no? Yo también tengo que revisar lo que transmitimos los sacerdotes, no es que quiera decir, porque, por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo, y creo que de la política no se puede prescindir, ¿no? Entonces sería muy importante que se diera en esta dirigencia nuestra un cambio, que todos los dirigentes estuviéramos transmitiendo una necesidad de cambio, de modo tal que realmente seamos
atractivos para los jóvenes, que los jóvenes mirándonos a nosotros pudieran decir quisiéramos ser como estos hombres, ¿no es cierto? Aspiramos a ser como ellos porque ese ideal de vida nos convence. Monseñor Casareto insistió en destacar la existencia de un importante grupo de jóvenes católicos que aspira con su accionar a impulsar nuevas conductas en la sociedad. Los grandes cambios históricos no los hicieron las masas, siempre ha habido grupos pequeños muy convencidos de ideales muy fuertes, por eso yo creo que hoy en día los ideales es uno de los servicios que la Iglesia tiene que presentar, ¿no? El volver a presentar los grandes ideales, el volver a poner modelos, el generar espacios donde, por ejemplo, los jóvenes y también los adultos encuentren una comunidad de vida fuerte. Todo eso es lo que generará los cambios necesarios. Yo estoy convencido que vamos hacia cambios importantes en ese sentido. También por el cansancio de lo que usted decía de esta corrupción y de esto que usted me comentaba de que los medios no hacen más que reflejar lo que pasa. Creo que estamos ya asistiendo a un cierto cansancio de los buenos y hay ciertos signos de que los buenos empiezan a cansar de todas estas cosas tan deprimentes, ¿no es cierto? De la frivolidad, por ejemplo, ciertamente. ¿Hay hipocresía, monseñor? Yo creo que está muy unido, ¿no? Mire, todo lo que es la corrupción, la frivolidad, la falta de austeridad, ¿le parece poco, vamos a decir, hipócrita, ¿no? Que es muy fuerte el término, si quiere lo suavizamos un poco, además no me gusta ser agresivo, pero una dirigencia que da una imagen de frivolidad en un país donde los problemas sociales son tan fuertes, evidentemente o la dirigencia no está a la altura de la situación y de la problemática del país, o hay algo ahí que no está bien concebido como misión de un dirigente, ¿no es cierto? Yo creo que justamente estos tiempos están reclamando mucha austeridad, ¿no es cierto? Monseñor, me quedé pensando una cosa. Le pregunté si usted pensaba que estábamos viviendo en una sociedad hipócrita en este momento. Bueno, yo empecé a contestar por lo menos que me parece que el término es un poco fuerte. Yo creo que es una sociedad con muchas incongruencias. Vamos a usar ese término que es más aceptable, ¿no? Diplomático. Bueno, la diplomacia no solamente es un término despectivo, también si quiere diplomático. Y estas incongruencias, por ejemplo, una de ellas consiste en esto que hablábamos, en un país donde los problemas sociales son tan serios, una dirigencia que en líneas generales parece no mantenerse en una línea de austeridad como la que correspondería, ¿no? Porque en un país con tantos problemas me parece que nosotros deberíamos, todos los que estamos en una actitud dirigencial, deberíamos mostrar una imagen austera de vida. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Usted habla de tantos problemas en el país. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan? Como sacerdote me preocupa mucho todo el tema de la religión y todo el tema de la religiosidad. A mí me parece que esto, en el mundo de hoy, hay una cultura excesivamente secularista donde a veces parece que se le deja poco lugar a Dios y a sus valores, a los valores del Evangelio. Me parece que ese olvido de Dios también ha generado una serie de incongruencias en la vida de los hombres, de modo tal que las injusticias, sobre todo el tema de la injusticia social, en un mundo donde prácticamente ha quedado un solo sistema vigente, este sistema demuestra que no puede solucionar toda la problemática de la vida de los hombres, ¿no? La pobreza, por ejemplo. La pobreza, el trabajo, el problema del trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por lo que uno lee en el mundo, incluso en los países muy desarrollados, la falta de trabajo es un tema sumamente serio y complicado. América Latina no se exime de esto. Aparece como un contrasentido porque las fuentes de producción cada vez generan mayor cantidad de productos con menor cantidad de mano de obra. Ese es uno de los problemas bastante serios, ¿no? Claro que es un tema muy difícil de solucionar porque no es cuestión de parar la tecnología tampoco, es decir, siempre tenemos que estar a favor de lo que es el progreso y de lo que es el avance en la vida de los hombres. Pero el problema es que si avanzamos tanto con la tecnología, que no tengamos más mano de obra que después se convierta en seres humanos que compren lo que esa mano de obra tecnológica produce, ¿qué va a ocurrir? Ese es el tema, ¿no? Es decir, cómo en el fondo la gran disyuntiva y el problema al que estamos abocados, yo creo, en el mundo, todos los que tenemos en inquietud social,
es cómo hacemos para que el sistema sea un sistema que humanice y no que deshumanice, ¿no? Y hay una cosa sumamente clara: cuando al hombre le faltan elementos humanizantes fundamentales, como es los valores espirituales, el trabajo, la vida familiar bien desarrollada, todos esos elementos son los que al hombre lo hacen más hombre, los que le dan plenitud de vida. Bueno, Monseñor, usted está preocupado, por ejemplo, por un tema como la pobreza particularmente. ¿Cómo ve esta situación en el país? Mire, desde hace unos 20 años ha habido una creciente pobreza, de modo tal que se ha generado lo que hoy en día los sociólogos llaman la exclusión de algunos sectores de la sociedad. ¿Quiénes son los excluidos? Y son aquellas personas que carecen de los elementos elementales para tener una vida digna, ¿no es cierto? Normalmente se habla de salud, trabajo, educación, vivienda, alimentación, vestido. Son los elementos que definen, los ítems que definen la situación de máxima pobreza. Este fenómeno no termina de revertirse en la Argentina. Y digo, es un fenómeno creciente desde hace 20 años, tiene su antigüedad. Y esto me parece que implica un gran debate, ¿no? Un gran sinceramiento por parte de la dirigencia, sobre todo en la Argentina, ¿no? A veces nosotros vemos a la dirigencia como muy preocupada por, quizás en el orden político, la perpetuación en el poder o la lucha por el poder mismo, y en el fondo uno piensa, ¿no? Cuando una persona asume un papel político, y no hablo solamente de los políticos que ejercen esa misión, porque un papel político lo ejerce mucha gente. Cualquier persona que tiene una responsabilidad seria de bien común está haciendo una acción política, ¿no? A mí me parece que en la Argentina deberíamos entrar todos en un debate mucho más serio sobre lo que es el bien común argentino, en qué consiste ese bien común, y cómo estos hombres que están, y mujeres y familias que están en niveles de exclusión, cómo pueden recibir de la sociedad un mensaje de auténtica preocupación y de reversión de ese proceso, ¿no? ¿Usted cree que puede haber algún mecanismo de reacción por parte de estos sectores excluidos? Algo que comúnmente en el último tiempo se ha llamado la explosión social. Mire, yo no soy un analista político ni un sociólogo, pero me molesta, ¿sabe qué? Que la gente se empiece a preocupar por ellos cuando puedan significar un latente peligro de explosión social. El hombre hay que preocuparse por el pobre porque es pobre, no porque sea un peligro de explosión social. No podemos preocuparnos de estas personas porque puedan generar problemas el día de mañana. Por última instancia, si generan problemas es porque están expresando una situación muy dolorosa para ellos. Eso tiene que ser preocupación nuestra mucho antes de que haya una explosión social, ¿no es cierto? ¿Usted cree que hay algunos elementos desde su diócesis, desde su trabajo permanente como sacerdote que camina su diócesis? ¿Usted advierte que hay un caldo de cultivo de una situación difícil? Mire, sinceramente no le podría decir eso, porque le vuelvo a insistir. Yo trato de no hacer un análisis político, sino un análisis mucho político, más... No, simplemente social. Sí. Usted tiene una diócesis complicada. Sí, por supuesto que sí. No tengo respuesta para esa pregunta, sinceramente. La existencia de amplios sectores con profundos problemas sociales es admitida por la Iglesia, que entiende que sus disconformidades debieran ser encauzadas a través de canales de expresión, hoy en día enfrentados a una crisis de representatividad. Desde la Iglesia lo que propiciamos es que todas estas personas generen sus propios canales, ¿no? Cada vez más la solución de la problemática social tiene que ser con participación de todos los interesados. Y esto a nosotros nos parece clave. Todos los párrocos y todas las organizaciones de la Iglesia que están trabajando en los barrios pobres están intentando no ir con soluciones paternalistas, sino generar toda una participación en núcleos de expresión. Muchas veces la misma Iglesia y las organizaciones de la Iglesia se constituyen en núcleos, pero ¿por qué? No porque vayamos desde arriba, sino porque estos mismos hombres y personas entran en nuestras organizaciones y desde ellas van expresando sus necesidades, ¿no es cierto? Creo que el camino es ese, no hay otro camino. Hoy en día no se puede hablar como antes de beneficencia, ¿no es cierto? Hoy en día hay que hablar de solidaridad, y solidaridad es unos y otros, todos juntos, trabajando por esta problemática, ¿no? Y en primer lugar, los propios interesados. Qué buena palabra esa de solidaridad. Pareciera que sería necesario repetirlo muchas más veces para que la sociedad se acostumbre a escucharla, ¿no es cierto? Ciertamente, es una de las grandes palabras del Juan Pablo II. En los últimos documentos sociales, Juan Pablo habla de este término como el que resume
el sentido de la caridad en este momento actual, ¿no? Finalmente, la próxima reforma constitucional entró en el diálogo con el obispo de San Isidro y la posible separación de la Iglesia Católica del Estado quedó planteada como una alternativa. Este es un tema de larga discusión. Yo le diría, en la práctica hay una cuasi separación de la Iglesia del Estado. Yo creo que es muy importante que la Iglesia tenga una gran autonomía respecto a los poderes establecidos. La Iglesia se siente mucho más cómoda. La Iglesia no queda atada a ningún tipo de compromiso con los poderes. Me parece que ese camino es el camino que la Iglesia tiene que acrecentar. ¿Cómo serán los mecanismos legales para esto? Si usted toma la Constitución actual, nosotros los obispos, bueno, seguramente habrá un pronunciamiento ahora pronto, por eso que yo no me atrevo personalmente a adelantarlo, porque tampoco tengo todos los elementos. Los vamos a estudiar en la próxima reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, que es en marzo, vamos a estudiar este problema. Pero lo que queremos es sí que haya un reconocimiento del sentido católico esencial del pueblo argentino, pero la Iglesia no quiere que haya ningún tipo de prebendas respecto de la Iglesia misma. Sí, un reconocimiento de lo que ha significado en la historia, el pensamiento católico, la visión católica, incluso de lo que tradicionalmente la Iglesia significa para la Argentina, y que estamos en un pueblo mayoritariamente católico. Eso debe ser reconocido por un acto de justicia, me parece, pero no en todo lo que pueda hacer influencia en los mecanismos de poder. Todo eso creo que la Iglesia tiene que alejarse de toda esa... Es decir, que ¿cómo vería usted la posibilidad de repente de encontrarnos en la Argentina con un presidente judío? Yo no tendría ningún problema, personalmente. Monseñor, muchas gracias por su charla. De nada. Muy bien. Por lo menos 3 conceptos de los expuestos por el obispo de San Isidro, Monseñor Casareto, son para pensar largamente. Uno de ellos está referido a la falta de modelos que tiene actualmente la juventud. El otro está vinculado al nivel de frivolidad con que un sector de nuestra sociedad se está moviendo actualmente. Y por último, la fuerte crisis que se está produciendo en el nivel de los dirigentes. Es para pensarlo largamente. Nos encontramos dentro de una semana. Muchas gracias.